Bienvenidos mis amados hermanos y hermanas a una lección más de Mateo 24. Hoy llegamos a la primera lección y estamos pues desarrollando lo que es este capítulo que para muchos es muy complicado y incluso para mí es difícil también, pero procuro hacerlo mejor. En la lección 1 de Mateo 24 vamos a tener el engaño de Satanás, que va a estar del versículo 1 al 14 y del 23 al 26. Es muy importante que abordemos esta enseñanza porque el Señor está preocupado porque sus seguidores no caigan en la trampa de Satanás, en el engaño de Satanás. Vamos a estar nosotros en contacto con Satanás, sus ángeles y sus agentes dentro del reino, desde que la iglesia fue establecida, pasando por nuestro tiempo, hasta que el Señor regrese. Entonces, Mateo 24 aborda en el Señor Jesús, en varios textos, el engaño de Satanás, el engaño de las personas que Satanás utilizaría. Entonces, como esto es muy importante que lo tengamos en nuestra cabeza, quiero que usted también esté pendiente de que la primera lección la enfocaremos en el engaño de Satanás hacia los seguidores de Jesús. Ya él no estaría el Espíritu Santo trabajando con la iglesia. Pero esto es lo que el Señor Jesús está procurando que sus seguidores comprendamos y que entendieran aquellos a quien Él les estaba hablando en ese momento. Vayamos entonces a la lectura. La lectura es la que nos va a ubicar dónde vamos a estar. Versículo 1 al 4. Jesús salió del área del templo y ya se iba cuando sus seguidores se le acercaron para mostrarle los edificios del área del templo. Y les dijo, ¿se refieren a todo esto? Pues les digo la verdad, aquí no quedará piedra sobre piedra, todo se vendrá abajo. Luego Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, se acercaron sus seguidores y le preguntaron en privado, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu regreso y del fin del siglo. Entonces Jesús les contestó, tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe. Estoy utilizando una versión de lenguaje actual. Entonces quiero que usted esté pendiente sobre lo que Jesús les está diciendo a sus seguidores y también la pregunta que ellos le hacen. Hay algo muy importante en esto. El contexto de Mateo 24 está en la primera lección que grabamos. La primera lección es el contexto en el capítulo 23 de Mateo. El Señor Jesús entró al templo, entró a Jerusalén, entró al templo, estuvo enseñando en el templo y por eso comienza el versículo 1 que Jesús ya se iba. Entonces, para que usted se pueda poner en el contexto, le sugiero que vaya a esa lección para que entonces observe qué Jesús hizo en el templo, con quién estuvo hablando, qué estuvo enseñando y entonces ya se va. Quienes le hacen a ellos la observación sobre los edificios del templo dice que son unos de sus seguidores. Pero Jesús le respondió, aquí no quedará piedra sobre piedra. El Señor sabe lo que viene. El Señor sabe que el futuro de Jerusalén en poco tiempo será terrible. Y dice que ya cuando llegaron al monte de los olivos se acercaron Marcos. Nos dice a nosotros que fue Pedro, Santiago, Juan y Andrés los que le preguntaron a Jesús. Usted puede ir a Marcos capítulo 13, versículo 3. Le preguntan en privado, Señor, dinos cuándo va a hacer esto. Lucas nos da la misma narración y Lucas lo pone de esta manera. Los seguidores le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuál será la señal para saber que está a punto de ocurrir? La pregunta de los discípulos tiene que ver con no quedará piedra sobre piedra. Entonces, entendiendo que el contexto nos está llevando a nosotros en la dirección de lo que el Señor ha dicho, es muy importante que no lo desliguemos. ¿Por qué no podemos desligarlo? Porque entonces perdemos la conexión de la conversación de Jesús con sus discípulos. En el versículo 5,
el Señor Jesús dice, porque muchos vendrán contra mí al decir, yo soy el Mesías, y muchos serán engañados. Ustedes oirán de guerras, rumores de guerras, pero no se asusten, todo esto tiene que pasar, pero todavía no es el fin. Peleará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambres, terremotos en muchos lugares. Todo eso será comienzo de mucho sufrimiento. Pero esta expresión es muy importante. No permitan que nadie los engañe. ¿Por qué iban ellos a estar expuestos al engaño? Es lo mismo en nuestro tiempo. Usted va a ver que los maestros evangélicos utilizan todo esto y entonces empiezan a anunciar, a profetizar, a decretar cosas que solo ellos tienen en la cabeza. Si el contexto de Mateo 24 es Mateo capítulo 23, quiero que usted lo lea conmigo para que entonces entendamos en la conversación del Señor, porque es el mismo día. No son días diferentes, no ha pasado un año, una semana, no. Es el mismo día que el Señor Jesús estuvo enseñándole a ellos, salió del templo, los discípulos o los seguidores le mostraron los edificios, aquí no quedará piedra sobre piedra. Entonces Jesús comienza a advertir a sus seguidores sobre el engaño. El engaño al que estamos expuestos hoy en día cuando escuchamos a estos maestros hablando sobre cosas que ellos lo imaginan y lo arman de esa manera. Observemos. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de ser echados en el infierno? Pero yo les digo, les enviaré profetas, hombres sabios y maestros. Ustedes matarán a unos y a otros golpearán en vuestras sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Como resultado, ustedes serán castigados por la muerte de todos los justos que han sido asesinados, desde Abel, que hacía la voluntad de Dios, hasta el asesinato de Zacarías, hijo de Berequías. A Zacarías lo mataron entre el templo y el altar. Les digo la verdad, esta generación pagará por todo esto. Este es el contexto de Mateo 24. Entonces, si nosotros lo desconectamos, si nosotros lo sacamos de ese contexto, no vamos a entender absolutamente nada. El engaño es ese, separar las cosas que Jesús está haciendo y ponerlas en puntos diferentes. Tenemos muchos maestros falsos hoy en día, eso lo profetiza el Señor. Y debemos de tener mucho cuidado. No permitan que nadie los engañe. Entonces Jesús está preocupado porque sus discípulos no caigan en el engaño de Satanás. Aquí vamos a ver cómo se iba a gestar ese engaño. Él les dice, ustedes van a oír de guerra, rumores de guerra, desastres naturales, ustedes van a escuchar de que hay hambre. Entonces, esto es lo que el Señor les está advirtiendo a ellos. Pero aquella generación mala y pecadora que demandaba señal, dice el Señor, esa generación iba a ser castigada. Esta misma generación, días más adelante, en Mateo capítulo 27, cuando Jesús estaba ante Pilato, Pilato quería soltar a Jesús porque no encontraba ningún mal. Entonces les hace una propuesta a ellos entre Barrabás y Jesús. Ellos piden a Barrabás. En cambio, se echan a sus espaldas una dificultad tan terrible como esta. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hay una versión que dice, la sangre de él, si es inocente, caiga sobre nuestras cabezas y sobre las cabezas de nuestros hijos. Esta generación es la que gritó eso. Entonces tenemos que ir en esa dirección. Esta generación perversa y pecadora, esta generación a la que Jesús le ha dicho, ustedes van a ser castigados, a ustedes se les va a cobrar eso. Entonces, ¿cuándo sucederá eso? Entonces, no podemos sacar a Mateo 24 de en medio y ubicarlo en diferentes acontecimientos en nuestro tiempo, entonces porque estamos nosotros engañando a la gente. Eso es lo que hacen muchos maestros evangélicos. Desconectan Mateo 24 del contexto en ambas partes. Vamos un poco más adelante porque quiero que usted siga conmigo en la lectura. En ese tiempo, recuérdense que Jesús les está profetizando a los discípulos. En ese tiempo, hacia el futuro,
Entonces Jesús les dice, los entregarán para que los castiguen y los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por estar de parte mía. En esos días muchos creyentes perderán la fe. Se entregarán unos a otros a las autoridades y se odiarán unos a otros. Habrá muchos falsos profetas que vendrán y engañarán a la gente. Esa es la preocupación del Señor. Ya Él no iba a estar presente en esta tierra para defenderlo. Mientras Él estuvo en la tierra, Satanás no podía hacer nada porque Él estaba aquí. Él defendía a sus discípulos de los ataques de Satanás. Pero ya cuando no estuviera, dice, los van a engañar. Van a procurar sacarlos del camino con engaño. Quiero ponerle a usted una línea del tiempo. Mateo 10, lo vamos a leer en un momento. Para mí Mateo 10 está para el año 31, Mateo 16 para el año 32 y Mateo 34, Mateo 20, para el año 34, perdón, Mateo capítulo 24. Del año 35 hacia arriba, la iglesia comienza. Entonces, por eso es que Jesús dice en ese tiempo, cuando ya la iglesia esté en esta tierra. Cuídense de la gente, Mateo capítulo 10, porque los entregarán a las autoridades para ser juzgados y los azotarán en las sinagogas, los harán presentarse ante gobernadores, reyes por ser mis seguidores. Ustedes serán mis testigos ante ellos, ante los que no son judíos. Cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir y cómo van a decir. En ese momento Dios les dará lo que han de decir. El Señor Jesús les está advirtiendo a sus seguidores, los acaba de elegir y los está enviando a la primera misión de ir a predicar el evangelio. Y lo primero que les está diciendo es, cuídense de la gente porque por estar de mi parte no los van a querer de primero. Y segundo, los van a llevar ante las autoridades. El Señor le dice, no se preocupen por lo que ustedes vayan a decir, porque se les dará el Espíritu para que lo hagan. El hermano entregará a muerte al hermano, el papá entregará a muerte al hijo, los hijos se pondrán en contra de los padres y los matarán. Ustedes todos ustedes todos los van a odiar por causa de mi nombre. Pero, observen, el que se mantenga fiel hasta el final será salvo. Siempre el Señor, ante una dificultad por estar de parte de Él, le hace una promesa a sus seguidores. Pero usted necesita mantenerse hasta el final. Estar cuidándonos del engaño de todas estas personas, de todos estos falsos maestros, es un deber de todo cristiano fiel. Mantenerse hasta el final. Y no importa lo que tenga que pasar. El Señor Jesús dice, manténgase hasta el final. Cuando los persigan en una ciudad, vayan a la otra. Les digo, el Hijo del Hombre regresará antes de que ustedes terminen de recorrer todas las ciudades de Jerusalén. De Israel, perdón. Entonces el Señor está haciendo una promesa a ellos. Y los van a perseguir, los van a encarcelar, los van a azotar por estar de mi parte. Dice, ustedes sigan, no se detengan. Si aquí no los quieren, vayan a otra ciudad, vayan a otro pueblo. Les digo que el Hijo del Hombre regresará antes que ustedes terminen de recorrer. Sabemos que el Señor no vino a llevárselos. Ellos tuvieron que afrontar todo lo que la persecución trajo, el enemigo trajo. Y entonces, ¿qué pasó? Cada uno de los apóstoles fue muriendo. Fue muriendo. Y el Señor no regresó por segunda vez para llevárselo porque hablaba de otra cosa. Otra cosa que los evangélicos no comprenden. Vamos más adelante, porque es muy interesante cómo el desarrollo de Mateo 24 nos lleva a nosotros en una dirección. Debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se irá enfriando. ¿Se acuerda el versículo 8? Es comienzo de mucho sufrimiento. La iglesia nunca la ha pasado fácil, nunca la ha tenido fácil. Y no la seguimos teniendo fácil porque ahora tenemos muchos hombres enseñando muchas falsas doctrinas. Pero Dios salvará al que se mantenga hasta el final. ¿Se recuerda? Siempre lo mismo. Dios va a salvar al que se mantenga hasta el final. Capítulo 16 de Mateo, que le dije que lo íbamos a leer, préstele atención porque tiene que ver mucho con lo de arriba. Jesús les dijo, si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Lo primero que Jesús espera de un seguidor es que renuncie a todo para poder seguirle, a todo lo que le estorbe. Jesús dice, usted tiene que ser capaz de renunciar a todo lo que le estorbe para seguirme, aún a su propia vida. Entonces, ¿qué hace el Señor? Pone de manifiesto que para seguirlo a Él hay que estar dispuestos a padecer.
Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la encontrará. De nada sirve ganarse el mundo y perder la vida. Nadie puede pagar para recuperar la vida. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces dará a cada cual la recompensa que merece por lo que haya hecho. Dice el Señor Jesús a sus seguidores, usted debe de estar dispuesto a lo que venga. Cuando yo regrese, le voy a pagar a usted conforme lo que haya hecho. Pero ahí, mire, les digo la verdad. Algunos de los que están aquí no morirán sin antes ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Cuando no se entiende el contexto de lo que se está hablando, entonces podemos nosotros confundirnos y tomar caminos equivocados. Observa el versículo 14. Y estas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, luego vendrá el fin. Quiero que le preste atención al versículo 28. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí no morirán sin antes ver al Hijo del Hombre venir en su reino. ¿Cuál reino? ¿Qué es lo que hacen los maestros evangélicos? Ellos van a Apocalipsis y toman un reino milenial que a Juan se le reveló, que lo sacan completamente de su contexto y vienen y lo pegan a Mateo 24. Entonces, cuando lo vienen a pegar a un contexto completamente diferente a la revelación de Juan en Apocalipsis, entonces arman una enseñanza que ha sido regada, propagada por muchas partes y muchas mentes la han aceptado sin indagar qué es lo que han hecho ellos. El engaño de Satanás. No se olvide, el engaño de Satanás. Entonces, incluso hablan de que Daniel habló de ese reino milenial. Daniel no habló de ese reino. Daniel está hablando del reino que Cristo iba a establecer. Entonces Jesús dice en Mateo 24, esas buenas noticias que tiene ese reino deben de ser anunciadas en todas las naciones. Eso es lo que andamos haciendo. La iglesia del Señor, eso es lo que anda haciendo. Anunciando que ese reino ya está en esta tierra. Y que esas buenas noticias es que hay salvación para el que está perdido. En Colosenses, el apóstol Pablo dijo a los hermanos que aquel que es libertado, Colosenses 1:13, para que usted lo vaya a corroborar, que aquel que es libertado del poder de las tinieblas es traído al reino de su amado Hijo. ¿Por qué es importante este reino? Porque los que somos libertados del poder de Satanás somos llevados a ese lugar. Entonces somos aquellos que hemos sido libertados, los que andamos anunciando esas buenas nuevas del reino de Cristo en todas partes. Usted puede ser libertado del pecado y venir a estar del lado de Cristo Jesús. Pero cuando nosotros no entendemos ese contexto, entonces armamos cualquier doctrina equivocada. Y eso le está pasando a los maestros evangélicos. Si no examinan la doctrina que andan enseñando conforme al contexto de la Biblia, entonces terminarán siendo aquellos falsos profetas, aquellos falsos maestros, o son muchos de ellos ya. Lo vamos a ver en un momento. ¿Qué dice el Señor? Esas buenas noticias del reino primero tienen que llegar a todas partes. Vamos un poco más adelante porque me interesa mostrarles a ustedes cómo el Señor Jesús habló sobre algo muy importante en estos versículos. Mateo capítulo 24, versículo 23 al 27. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que cuando les digan, mirad, el Cristo está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo se iba a empezar a gestar el engaño de Satanás? Recuérdese que el contexto nos viene hablando, no quedará piedra sobre piedra. Y este
esta porción que le estoy hablando aquí está incrustada en la enseñanza de la destrucción de Jerusalén. Si yo saco esto del contexto, entonces yo puedo irme para donde yo quiera. Pero ese es el error que cometen muchos, que no van al contexto de lo que está pasando y entonces se van por otro lado. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo se iba a gestar el engaño de Satanás? El Cristo ya está aquí. Miren, el Cristo está aquí, el Cristo está ahí. Sabemos que el Señor ya había ascendido a los cielos para este tiempo. Pero es donde iba a estar la astucia de Satanás. El Cristo está aquí. Los seguidores de Jesús iban a querer ir. Dice Jesús, no salga, no vaya, no le crea. ¿Por qué Jesús les está diciendo? Porque cuando yo regrese, no va a ser en secreto. Cuando yo regrese, va a ser como el relámpago que se mira de un extremo al otro. Yo no voy a venir en secreto. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Mi regreso no va a ser en secreto. Incluso Apocalipsis dice que todo ojo le verá cuando Él regrese. Cuando nosotros empezamos a ver que el trabajo de Satanás iba a comenzar con decirle, ya vino el Señor, aquí está. Entonces él dice, no salgan, porque no es así. Yo no voy a regresar en secreto. Entonces se empieza a anunciar de los labios del Señor en Mateo 24 el engaño. El engaño, no se olvide, porque estamos en tiempos nosotros también muy peligrosos donde el engaño es el que está en la entrada de nuestros hogares. Para el año 34, el Señor está anunciando falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Yo le pongo a usted falsos apóstoles porque en nuestro tiempo abundan. Y son los hombres más extraviados que hay, porque no hay apóstoles, en nuestro tiempo no hay apóstoles, que quede claro, la Biblia dice cómo se fundamentaban los apóstoles. La apostasía se iba a introducir dentro del pueblo del Señor. Entonces es muy importante abordar el engaño de Satanás hacia los seguidores del Señor. Estamos para el año 34, voy a llevarlo en los tiempos para que usted vea cómo los apóstoles fueron advirtiendo a la iglesia de lo que el Señor Jesús había anunciado antes de su muerte. Vamos un poco más adelante, el hombre de pecado. Otro texto. Fascinante para muchos que en realidad lo que hacen es distorsionar el mensaje del apóstol Pablo. Observe cómo es tan parecido a Mateo capítulo 24, versículos 23 al 27. Estamos para el año 49 al 53, 15 años más adelante. Entonces Pablo le está escribiendo a los hermanos en Tesalónica en su segunda carta porque hay una enseñanza falsa. Hermanos, vamos a leerlo. Según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12. Muy importante, abordémoslo. Hermanos, queremos hablarles sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y el momento en que nos encontraremos con Él. ¿Por qué Pablo está abordando este tema? El contexto nos dice. Les pedimos que no se preocupen ni se inquieten fácilmente, ni tengan miedo si oyen decir que el Señor ya regresó. ¿Cuál es el problema? Que se levantaron otros diciendo, ¿se acuerdan lo que el Señor Jesús había profetizado? Entonces ahora Pablo está afrontando ese problema con la iglesia en Tesalónica. Que el Señor ya regresó. Tampoco hagan caso si les escriben en una carta diciendo falsamente que es de parte nuestra. El engaño de Satanás. Tenga en mente el contexto, porque este texto es el que muchos evangélicos entonces arman su enseñanza, su doctrina, interpretándolo incorrectamente. No se dejen engañar. La misma expresión del Señor, no permitan que nadie los engañe. El engaño, ese es el asunto. Pablo está 15 años después de que el Señor Jesús había advertido esto. El día del Señor llegará después que ocurra la apostasía.
el día del Señor, o sea, el Señor, el día del Señor. Entonces esto es muy importante para que usted lo entienda, que el apóstol Pablo está hablando de la venida del Señor y entonces dice que sucederá sino hasta que aparezca el hombre de pecado destinado a la perdición. Entonces el apóstol Pablo empieza ahora a explicarle a los hermanos que no vendría el día del Señor sino hasta que se manifestara la apostasía y el hombre de pecado. Vamos al contexto de esa misma porción que estamos viendo porque me interesa que usted se ubique. Él está en contra de todo lo que se llama Dios y de todo lo que se le rinde culto. Incluso entra en el templo de Dios y se queda ahí, haciéndose pasar por Dios. Muchos maestros evangélicos, un cuerno pequeño que menciona Daniel, lo llevan al anticristo, completamente sacado de contexto. Si usted va tanto al cuerno pequeño de Daniel, que surge de uno de los 4 cuernos, no está hablando del anticristo como lo ponen los evangélicos. Y si va al cuerno pequeño, que se le revela a Daniel también con respecto a los 10, que dice que destronó 3, tampoco se refiere al anticristo. Entonces, si nosotros en el contexto no estamos pendientes de lo que se está hablando, entonces nos van a engañar. ¿De qué está hablando ahora de este hombre de pecado? Vamos a ver. ¿De qué Pablo les está advirtiendo a los hermanos? Pablo lo personifica, que ese es el asunto, Pablo lo personifica, pero Pablo aclara de qué está hablando. Versículo 5. Recuerden que cuando estuve con ustedes les dije que eso iba a suceder. Pablo les había estado enseñando a los hermanos de lo que venía. Pero mire, ustedes ya saben quién lo detiene por ahora para que el hombre maligno aparezca a su debido tiempo. Aquí es donde está la aclaración de lo que Pablo está diciendo. Versículo 7. El poder maligno ya está en acción en el mundo. Este poder maligno es una interpretación o una explicación que se debe de tomar inmediatamente de qué significa el poder maligno. Es un movimiento impulsado por Satanás que Pablo lo personifica para que los hermanos comprendan de qué se está hablando. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que este individuo va a estar en contra de que se le rinda culto a Dios. Pablo lo personifica, pero en realidad es un movimiento que se gesta y se levanta. ¿Cómo lo entendemos o por qué lo entendemos de esa manera? Dice el apóstol Pablo que ya está, no es algo que viene, que ya está en acción. O sea, ya se estaba gestando en ese tiempo, pero había alguien que le estorbaba para que se levantara. Esto mismo, estamos para el año 49 al 50 por allá. No es mucho tiempo que ha pasado de la ascensión del Señor al cielo. Entonces Pablo dice, ya está en acción. Vamos a ver qué escribió el apóstol Pedro un poquito más adelante. Solo falta que el que lo detiene se quite del camino. ¿Quién lo detenía? ¿Quién era que le estorbaba a ese movimiento para levantarse? Entonces aparecerá ese maligno, pero el Señor Jesús lo destruirá de un soplo y lo aniquilará con el resplandor de su llegada. Pablo está hablando de que a la llegada del Señor lo iba a destruir. Hermanos, tenemos que hacerle frente al engaño. El engaño no solo es un individuo, son muchos. Es un movimiento que se gesta desde aquel entonces. Vamos un poco más adelante. El hombre maligno aparecerá por obra de Satanás. ¿Quién lo viene impulsando? ¿Quién lo viene trabajando? El diablo. Pero el asunto es que está desde aquel momento. No es como lo enseñan los evangélicos que viene y que viene y que viene y cuando esos días sean terribles. Entonces, al interpretar mal esto, entonces nosotros no sabemos que le estamos haciendo frente a un poder maligno, todos los cristianos, desde el momento que el Señor se ascendió a los cielos. Por la maldad Él hará todo lo que pueda para engañar a los que están perdidos porque no aceptaron amar la verdad para ser salvos.
Por tanto, Dios les envía un poder engañoso para que actúe en ellos y los haga creer en la mentira. ¿Dónde está el problema? El problema es que Dios le presenta la verdad a esta gente. Dios le presenta el evangelio a esta gente, pero no lo quieren, no lo aceptan, no lo quieren de esa manera en la que Dios se los presenta. Entonces dice, Dios los deja creer lo que ellos quieren, incluso les envía un mal espíritu para que los siga engañando. A medida nosotros sabemos que para el año 49 al 53, por ahí más o menos, en esos años, Pablo le está diciendo, yo ya se los había dicho a ustedes, viene. Vamos a ver lo que Pedro escribe. Pedro habla sobre los falsos maestros para el año 63 al 65. Entonces, vamos a 15 años después que el apóstol Pablo escribe. Mire lo que acontece ahora. En el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, así como también habrá entre ustedes, sin que ustedes se den cuenta, ellos les darán falsa enseñanza. Pedro está advirtiendo a la iglesia de estos hombres, de aquel movimiento al que Pablo había dicho viene por obra de Satanás, se gesta en las manos de Satanás, el engaño de Satanás, a lo que el Señor Jesús había hecho énfasis. Sin que ustedes se den cuenta, ellos les darán falsa enseñanza que los llevarán a ustedes a la condenación. Se atreverán incluso a negar al mismo Señor, que fue quien pagó el precio de su libertad. Pero al hacerlo, ellos mismos traerán su rápida destrucción. Muchos los seguirán en su conducta indecente y por culpa de ellos habrá quienes hablen mal del camino de la verdad. Observe el trabajo de estos hombres para que usted pueda hacer cuentas de lo que está pasando. Lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarles su dinero y explotarlos con engaños. Jesús habló de él, no se dejen engañar. Pablo le dijo a los hermanos en tesalonicenses, no se engañen o que no los engañen. ¿Qué dice? Con engaños. Pero Dios tiene preparado un castigo desde hace tiempo y no escaparán de aquel que los destruirá. Lo que quiero mostrarle con esto es cómo Pedro ya nos da un panorama más amplio de aquel movimiento por obra de Satanás que se estaba gestando. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pedro? Estos hombres tratan de engañarlos, de explotarlos. ¿No es lo mismo que hacen hoy en día en muchas iglesias? Dele a Dios para que Dios le dé. Siempre. Hermanos, todo este montón de hombres a los que nosotros escuchamos hablar son a los que el Señor le advierte de falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, como le decía yo. Estos son los que gestan toda la apostasía en nuestro tiempo. En el pasado han habido otros, pero en nuestro tiempo esto los conoce usted, esto los oye hablar a usted. ¿Qué dice este sinvergüenza? Dice que a la iglesia se lleva la chequera para adorar a Dios y la Biblia para leerla. ¿Por qué con la Biblia mejor no les explica que Él es uno de esos falsos maestros, profetas, apóstol, que lo que hace es quitarles el dinero a los pobres? ¿Qué dice aquel otro? Él es ministro de milagros. Y con ese ministrar milagros se ha hecho millonario. ¿Qué dice esta otra sinvergüenza? Ana Méndez, que ella enseña que los billetes le hablan. Este montón de falsos profetas y apóstoles que tenemos en nuestro tiempo engañan a muchos. Por eso es muy importante que le prestemos atención en la advertencia del Señor Jesús en Mateo 24, que habría mucho peligro de ser engañados. ¿Sabe qué utilizan ellos? Los desastres naturales. Y se ponen a decretar y a profetizar. Y eso es lo que les gusta a ellos, cuando hay esta clase de cosas. Pero en realidad no son más que hombres falsos. Sí tienen poder de sanidad. Venimos saliendo de una pandemia. ¿Qué han hecho? Nada. Han estado escondidos ellos mismos porque le temen a la pandemia. Allá tenemos a otra también. Esta se llama Ana Maldonado. Es la esposa de aquel otro falso profeta o falso apóstol. Ella dice que a punta de dólares puede meter a los impíos al cielo. ¿Usted se imagina? Y de ahí salen todas esas doctrinas del rapto, del milenio.
De ahí salen, de todos estos hombres. Ellos son los que escriben. Por allá hay un montón en Latinoamérica, que ellos, porque se los cuentan y se los fantasean de una manera, pues lo creen, pero no indagan ni leen la Biblia con sensatez. Entonces todo este montón de hombres falsos que tenemos aquí se han hecho millonarios a costas de aquel pobre que no lee la Biblia, sino que lo emocionan y lo hacen creer en algo que es falso. Si está enfermo le ofrecen un milagro. Pero no hay nadie que yo conozca en 29 años que tengo en la iglesia que haya sido sanado y viva más tiempo. Y si está pobre, le ofrecen que negocie con Dios, que le dé a Dios para que Dios le dé, siempre. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que de lo que Dios nos ha dado, nosotros le traemos. Entonces es muy importante. Todo este montón de falsos profetas y apóstoles que tenemos hoy en día son de los mismos que el Señor Jesús dice, cuídense. El apóstol Pablo dice, ese movimiento que se gesta, que viene por obra de Satanás, es Satanás el que ha levantado todo este montón y los pone a predicar. Si se recuerda en la introducción, en la entrada que tenemos, la imagen aquella del diablo enviando a su ángel y allá tiene uno y dice, ahí lo tengo trabajando, no te preocupes. Ese es el problema que tenemos en nuestro tiempo, la insensatez a la hora de estudiar la palabra. Sigamos un poco porque el apóstol Juan, ya estamos para el año 73 al 75. Ya Jerusalén no está en esta tierra. Ahora los cristianos tienen que hacerle frente también al mismo engaño. Hijitos, ya es el último tiempo. Juan está escribiendo. Ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿De qué está hablando? De lo mismo que han estado hablando Pedro y Pablo y el Señor Jesús. Entonces dice Juan, así ahora han surgido muchos anticristos. Ojo, por esto conocemos que es el último tiempo. Juan está diciendo, ustedes oyeron de que venían, pues ya están aquí. Imagínense para el año 73 al 76, pongámoslo por allá. Juan dice, ya están aquí. Entonces la situación se complica para los evangélicos que esperan a un anticristo. Ya hay muchos, dice Juan. Y por eso sabemos que ya es el último tiempo. ¿De dónde ellos sacarán que hay otro tiempo de gracia? Pues eso es muy peligroso y muchos de ellos lo predican. Así ahora han surgido muchos anticristos y por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Juan dice, estaban aquí entre nosotros, pero salieron pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo. Sino el que niega que el Hijo, que Cristo, sino al anticristo, sino el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre todos los que os engañan. Aquí aparece otra vez. ¿Cuál es el trabajo de estos? Engañar a los santos, engañar a los hijos de Dios, engañar a aquel pueblo fiel al Señor. Entonces Juan dice, ya han salido muchos anticristos. Esto es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Observa porque Juan escribe en su primera carta también, capítulo 4, versículo 1 al 5. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cómo entonces los evangélicos enseñan de que viene un anticristo? Mire todo lo que se arman. En el año 70 fue destruida Jerusalén, fue destruido el templo, fue destruido
el orden sacerdotal. Ya no hay. Entonces, ellos tienen que interpretar mal algunas profecías de Isaías, Amós, Joel, Oseas, para poder decir que van a reconstruir o van a construir un tercer templo. Y entonces restaurar a la nación judía. Ellos tienen que armar una serie de falsas enseñanzas para poder justificar que el anticristo viene. Pero el asunto que han interpretado mal Daniel, han interpretado mal Mateo 24, han interpretado mal 2 de Tesalonicenses y siguen interpretando mal porque el trabajo de Satanás es confundirlos, es llevarlos a ellos en esa dirección. Hermanos, mucho cuidado, porque son falsas doctrinas que son populares y propagadas en muchas partes. ¿Qué dice Juan? Juan dice, este es el espíritu del anticristo, ya está, dice Juan, el cual vosotros habéis oído que viene. Juan dice, ustedes oían de que viene. Dice, ya está aquí. Para el tiempo de Juan y todavía no ha escrito Apocalipsis. Este es el problema en el que se encuentran ellos. Pero no nos olvidemos que el apóstol Pablo dice, como no quieren escuchar la verdad, como no les interesa la verdad, Dios les envía un poder engañoso y siguen creyendo la mentira. Al final terminan más perdidos todavía. Vamos a 2 de Juan. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Para el año 75, ya el apóstol Juan dice, ya está aquí. Así que quiero dejarlos con esto. Hermanos, la primera enseñanza del Señor en Mateo 24 tiene que ver con el engaño de Satanás. La primera enseñanza del Señor tiene que ver con que nosotros no caigamos en el engaño del diablo. Y el engaño de Satanás, de acuerdo a lo que los apóstoles nos escriben, se gesta con que muchos de estos hombres andan enseñando falsa enseñanza. Nosotros debemos de tener sensatez a la hora de estudiar la Biblia, explicar la Biblia. Y muchos de ellos nos acusan de que nosotros estamos mal. Pero déjeme decirle, la sensatez en esto es lo que nos permite entonces poder ubicarnos. Nos vemos en nuestra segunda lección.